Vamos a ver la diferencia entre el síndrome maligno neuroléptico y el síndrome serotoninérgico o el síndrome de serotonina. Entonces vamos a empezar con los precipitantes. ¿Por qué razón el paciente puede tener síndrome maligno neuroléptico? Esto va a ser si al paciente le damos algún medicamento que sea antagonista de los receptores de dopamina, y generalmente son los receptores de dopamina D2, porque tenemos los D2 y tenemos los D1. Los que hacen síndrome maligno neuroléptico son los que bloquean a los receptores D2. ¿Y cuáles son ejemplos de medicamentos que son antagonistas de los receptores de dopamina D2? Estos son los antipsicóticos, y más los típicos que los atípicos. También los atípicos bloquean los receptores de dopamina D2, pero mucho más los típicos. ¿Y cuál es un antipsicótico típico? Haloperidol. Y tenemos otros como tiroidosina. ¿Cuáles son los precipitantes del síndrome serotoninérgico? Cualquier medicamento que aumente la serotonina, como es por ejemplo linezolid, que es un medicamento, un antibiótico, linezolid, o puede ser los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, o los inhibidores de la recaptación de norepinefrina y serotonina, o los inhibidores de la MAO, inhibidores de la monoamina oxiasa, entre otros. Después de que le damos al paciente uno de estos medicamentos, ¿cuándo se va a presentar con los síntomas que ahorita vemos? Entonces, si al paciente le damos un antagonista de los receptores de dopamina 2 y va a tener síndrome maligno neuroléptico, se va a presentar de 1 a 3 días después de que le demos el medicamento. En cambio, el paciente que va a venir con síndrome serotoninérgico se va a presentar en menos de 24 horas, en menos de un día. Los síntomas que son similares, vamos a tener síntomas similares y síntomas distintivos para cada uno. Entonces vamos primero con los síntomas similares. Los dos vienen con estado mental alterado. Otro vienen con aumento de síntomas de hiperactividad. ¿Cuáles son los síntomas de hiperactividad? O sea, la estimulación del simpático, o sea, tener aumento de norepinefrina y epinefrina. ¿Cómo se presenta esto? Con taquicardia, diaforesis, puede ser taquipnea. Ahora vamos con los síntomas distintivos. Entonces, lo característico del síndrome maligno neuroléptico es que este paciente va a tener hiporreflexia y va a tener rigidez. A veces le dicen que es como si estuvieran rígidos como una tubería hecha de plomo, le dicen lead pipe, así, rigidez. Y hiporreflexia, va a tener hiporreflexia y la rigidez. Y el síndrome serotoninérgico va a tener hiperreflexia y va a tener clonus. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para síndrome maligno neuroléptico? El tratamiento es o dantroleno o agonistas de dopamina. Si lo que empezó todo fue un antagonista de dopamina, le vamos a dar agonistas de dopamina. ¿Cuáles son agonistas de dopamina? Esto es, por ejemplo, bromocriptina. ¿Cómo vamos a tratar el síndrome serotoninérgico? Esto va a ser con ciproheptadina. Entonces, paciente que viene con síndrome maligno neuroléptico va a ser, por ejemplo, digamos, un paciente que tiene esquizofrenia, lo tratamos con antipsicóticos típicos y se presenta 2 días después, digamos, al servicio de urgencias y viene con estado mental alterado, viene con taquicardia, con diaforesis, y cuando le estamos haciendo la exploración neurológica, que le estamos viendo los reflejos, viene con hiporreflexia, y si tocamos al paciente o nada más de verlo, vemos que está súper rígido. ¿Qué le vamos a dar? Le vamos a dar bromocriptina, un agonista de los receptores de dopamina, porque vino con síndrome maligno neuroléptico. Le dimos un antipsicótico típico, como es haloperidol, por la esquizofrenia. Se presentó 2 días después al servicio de emergencia
con estado mental alterado, taquicardia, diaforesis, con hiporreflexia, rigidez, que le vamos a dar dantroleno o agonistas de dopamina, como es bromocriptina. Vamos con un ejemplo de síndrome serotoninérgico. Entonces, digamos, un paciente que tiene depresión, entonces lo tratamos y se presenta 8 horas después al servicio de emergencia, viene con estado mental alterado, con sudoración, taquicardia, diaforesis ya dije, y viene con, al hacerle la exploración neurológica, viene con hiperreflexia, o sea, vemos y los reflejos tienen 5 cruces, entonces viene con hiperreflexia y viene con clonus. ¿Qué le vamos a dar? Le vamos a dar cipreptadina. Entonces, síndrome serotoninérgico, vino un paciente con depresión, que es la primera línea de tratamiento para paciente con depresión, los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina. Dije, se presentó 8 horas después, o sea, en menos de 24 horas. Taquicardia, diaforesis, taquipnea, hiperreflexia, clonus, que le vamos a dar cipreptadina, porque esto es un antagonista de los receptores de serotonina. Antagonista de los receptores de serotonina. Entonces, síndrome maligno neoléptico se precipita por antagonismo de receptores de dopamina. Síndrome serotoninérgico se precipita por cualquier cosa que aumente la serotonina. Cuando se presenta el síndrome maligno neoléptico, 1 a 3 días después de que le dimos el medicamento. Cuando se presenta el síndrome serotoninérgico, en menos de 24 horas después de que dimos el medicamento. ¿Cuáles son los síntomas similares para los dos? Estado mental alterado, síntomas de hiperactividad, taquicardia, diaforesis, taquipnea. ¿Cuáles son los síntomas distintivos? Hiperreflexia y rigidez para paciente con síndrome maligno neoléptico. Y para paciente con síndrome serotoninérgico, hiperreflexia y clonus. ¿Y cuál es el tratamiento para síndrome maligno neoléptico? Dantroleno, que inhibe la liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico, o agonistas de dopamina como es bromocriptina. Y para síndrome serotoninérgico, cipreptadina, que bloquea los receptores de serotonina. Nos vemos en el siguiente video.